Ya estamos en estudios con Micaela Rodríguez, primera generación de Ceibal y trabajadora social recibida días atrás con un trabajo de grado sobre este plan. Micaela, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Decíamos, Micaela, que fuiste tendencia estos días. He sido tendencia, sin quererlo, pero he sido tendencia. Bueno, para el que haya estado por fuera, vos, Micaela, recordemos que el 10 de mayo de 2007, las primeras autoridades, en primer lugar el entonces presidente de la República, Tabaré Vázquez, fueron a la escuela 24 de Villa Cardal, en Florida, a entregar las primeras ceibalitas. Hoy, por ejemplo, se cumplen 4 años del fallecimiento del expresidente Tabaré Vázquez. Bueno, vos fuiste una de las niñas que estuvo presente ese día y que recibió una de las computadoras. ¿Qué te acordás de aquella jornada? Exacto, hace 17 años ya pasó todo eso, y en realidad el recuerdo que yo siempre cuento es el que tengo de la cantidad de gente que había en el pueblo, ¿no? No es tan común, es un pueblo bastante chico, la escuela tiene una cantidad aproximada de 165 alumnos, entonces claro, el hecho de que ese día hubiese tanta cantidad de gente, porque era impresionante la cantidad de gente que había. El recuerdo que tengo que, claro, que llego a la escuela y lo primero que me dice la maestra es, bueno, te van a hacer entrega de la computadora, pero fue así, tipo, una conversación que se dio en el día, llegó, me dijo eso, y yo le dije que sí, pero como niña de 9 años nunca me imaginé lo que iba a pasar después, ¿no? Ahí estabas en cuarto de escuela. En cuarto de escuela. ¿Y le habían entregado una a cada niño, una por clase? ¿Cómo era en ese momento? En realidad, por lo que yo había entendido, habían regalado 200 computadoras desde el MIT, y ese día se entregaron las 200 computadoras. Hicieron la entrega de a nosotros 3, que fue el video que aparece en todos lados, que nos entregan a nosotros, que por parte del presidente, y después, cuando ingresamos a los salones, hacen el reparto al resto. Y para todos los chiquilines de la escuela sería una novedad, me imagino. Sí, sin duda, fue una novedad, fue una locura, siempre lo terminamos definiendo. ¿Y cómo fueron los primeros días? ¿Qué podían hacer con la computadora en ese momento? Y los primeros días nos manejábamos bastante con el tema de la cámara, los videos, empezamos a manejar todo el tema en ese entonces estaba el Adinet, que era claro, una especie de correo que ¿sí? Creo que ya no se usa más, pero y empezamos a manejarlo bastante por ahí. También estuvimos trabajando con un blog durante un tiempo con una de las maestras que había implementado. También estuvimos con la programación. Yo siempre cuento que en esa parte no era muy buena para nada. Sí, se trabajó pila con eso, pero no, estuvo interesante. ¿Y la maestra tuvo algún tipo de dificultad, por ejemplo, para incorporar esto en el curso? ¿Fue de forma sencilla? ¿Cómo facilitaba el trabajo en el aula? Justo para hacer el trabajo de campo de la tesis, estuve con ella para poder hablar un poco. Y claro, lo que me comentaba es que en un primer momento ella no conocía lo que era el programa que traía la ceibalita. Entonces, lo que era la valijita de cómo, ya el hecho de abrirla la computadora claro, era totalmente diferente al trabajo que estaban acostumbradas ellas a hacer. Entonces, claro, en un primer momento sí, supuso un desafío de ver cómo iban a hacer que esa herramienta se incluyera en el sistema educativo, en el aula, y que no dispersara, ¿no? Porque también tenés un tema de trabajar de manera tradicional, pero también implementar esta nueva herramienta. Y pensando, la ceibalita la podías llevar a tu casa, quedaba en la escuela, ¿cómo era eso? No, la ceibalita se iba para nuestra casa. ¿Y cómo fue llegar con la ceibalita a tu casa? Yo del primer día exactamente no me acuerdo mucho. Siempre la historia que cuento es de que tengo un recuerdo patente de mi abuelo, de que la había dejado un día en la computadora en la casa de él, y cuando llego estaba tratando de prenderla, tratando de abrirla, pero estaba como una novedad. Me acuerdo que le pasaba el dedito por arriba del mouse a ver qué era lo que iba a pasar con eso. ¿Y después la utilizaban en familia o los incorporaron? Yo que sé, en esto de usar la cámara y demás, ¿la usaban distintos integrantes de tu familia o cuando tenías que hacer alguna tarea ahí? Me acuerdo que, claro, mi hermano también había accedido a la computadora, entonces estaba... ¿Que tu hermano es más grande o más Sí, chico? 2 años más grande que yo, y le enganchó justito, porque claro, yo estaba en cuarto y él estaba en sexto, y enganchó ahí la Así que eran entrega. 2 ceibalitas en una casa en Cardal. Eran 2 ceibalitas, sí. Sí. Y de mi familia, ya te digo, no tengo mucho recuerdo al respecto, no me acuerdo bien cómo fue la implementación en un primer momento. Pero seguro intercambiaban con tu hermano. Sí, lo que sí me acuerdo es que, claro,
Yo vivía bastante lejos de las antenas, entonces a veces nos pasaba que nos movíamos a diferentes lugares, a diferentes esquinas, que sabíamos que íbamos a tener internet, Claro. para conectarnos. Me acuerdo que en la casa de la abuela tenía una partecita que instalaba en el árbol de allí de la casa, y ahí sabía que me agarraba internet. Claro, porque esa era la otra. Ahora Claro. estamos acostumbrados a que hay internet en casi todos los lugares, pero en ese momento No, pero, tenemos la imagen de los chiquilines El recuerdo de acercándose los gurises. a las escuelas y a otros puntos. En una esquina, en algún lugar buscando allí señal. Bueno, mirando ahora, ¿no? Ya con otra edad, ¿qué significa para vos o qué importancia le das a esto de que las primeras ceibalitas se hayan entregado allí, ¿no? En Villa Cardal y no en Montevideo, por ejemplo, o en alguna otra ciudad más grande? Yo considero que a lo que uno de los objetivos del plan era ver qué sucedía, incluir a todos los niños en general, y el hecho de que el proyecto se iniciaba con un total de 200 computadoras, elegir una localidad, porque ¿qué pasa? No sé si ustedes saben por qué se eligió Cardal en realidad. Cardal se elige porque el plan cumplía determinados requisitos. Habían 200 computadoras que se regalaban. No podía ser demasiado grande porque era necesario instalar una antena en la entrada, una en el centro y otra en la salida. Cardal es relativamente chico, hay 1.200, 1.300 personas. Y después el otro requisito que tenía que cumplir era que no podía estar a más de 100 kilómetros de la capital del país. Entonces, claro, cumplía con todos los requisitos. La escuela acceden 165 niños más o menos, el aproximado de la media que tiene. Entonces venía por ahí en realidad. Y si venimos al presente, Micaela, vos te recibiste días atrás de la carrera de Trabajo Social en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, con el trabajo de grado titulado Algo más que acceder a una computadora, análisis del Plan Ceibal y la experiencia de una escuela del departamento de Florida, 2007-2021. ¿Cómo surge esta idea de volver al Plan Ceibal? Me pasó de que cuando me invitan para el sello en homenaje a Tabaré. Se fue persiguiendo el plan Ceibal. Exacto. Hace años me persigue. Se me ocurrió esta idea y me iniciaron preguntas de, bueno, ¿qué pasó? ¿Qué significó para los docentes de aquella época haber accedido a esta herramienta? También, ¿qué visión tienen los gestores de la política, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Vos podés aplicar una política, pero la ves de determinada manera, y sin embargo las personas que están accediendo a la política no están recepcionándola de la misma manera. Yo siempre hablo, y en base un poco a la reflexión que hice en base a la tesis también, esto de que, bueno, Cardal fue una experiencia única, por así decirlo. Lo que pasó en Cardal con Ceibal fue único. O sea, no creo que en otros centros educativos haya pasado lo mismo que pasó en Cardal. Estoy segura que las vivencias fueron totalmente diferentes, pero el hecho de que Cardal haya sido el primer lugar significó como esto de, bueno, vamos a trabajarlo y vamos a quedar con la vara bien alta. O sea, una de las maestras me decía, bueno, sí, claro, tratamos de dejarlo lo más arriba posible, de trabajarlo lo mejor posible, por este hecho de que era el primer lugar. O sea, literalmente los primeros 2 años, yo me acuerdo, terminé la escuela con una cantidad de notas que había realizado. Me acuerdo que, claro, cuando eso me llamaban por teléfono y me llamaban en la escuela, y mi maestra que estaba en ese momento me decía, pero tenés que hablar un poco más. Y claro, y para una niña de 9, 10 años era una locura que te estuviesen llamando por teléfono y que otro día apareciera un medio de prensa a hacerte una nota. Era bastante revolucionario, si te pones a pensar. Y claro, ¿qué pasa? Al punto que voy es esto de que Cardal es una experiencia única en ese caso. Yo cuando terminé la tesis, una de las últimas preguntas que me realizaba, porque estaba por un tema de que cuando terminas un trabajo de este tipo te surgen nuevas preguntas, ¿no? Y una de las preguntas que me hacía yo era, bueno, ¿qué pasó con otros centros educativos, no? Que no fueron Cardal. ¿Qué significó para otros centros que tal vez tienen contextos desfavorables, que no tienen, que tienen otro tipo de necesidades? Entonces, ¿qué significó Ceibal ahí? ¿Qué utilización se dio en esos lugares?
y en realidad por ahora queda abierto. Sí, obvio. De todas maneras, Micaela, más allá de que profundizaste en el caso de la escuela de Cardal, vos sí trabajás en el trabajo, valga la redundancia, sobre este concepto de lo que son las políticas públicas, las políticas sociales, y hablas de la importancia de Ceibal como política socioeducativa. ¿A qué llegaste? ¿A qué conclusiones llegaste en ese sentido? ¿Me puedes repetir la pregunta? No, que digo, vos en el trabajo haces un desarrollo de lo que significan, ¿no?, las políticas públicas, hablas de lo que significan políticas sociales, y decís que Ceibal tuvo una importancia como una política justamente de desarrollo social, en la educación, que sirvió para avanzar. ¿Qué es lo que viste preparando este trabajo en ese sentido? Y que claro, en realidad tipo esto de que Ceibal tenía dentro de los objetivos el incluir socialmente, generar una reducción en la brecha de acceso, que también esto era un poco lo que conversaba en la defensa de... sí, se redujo la brecha de acceso, pero también qué pasa con la brecha de conocimiento que no se redujo tanto, que es más o menos lo que veníamos conversando recién. El hecho de que haya diferentes centros educativos con diferentes realidades también lleva un poco a esto, porque por detrás también está todo el tema de las familias, ¿no? De cómo las familias implementan esta herramienta, el tema educativo, cómo lo enfrentan, o sea, son... No basta con recibir la ceibalita, se precisa toda otra cosa. Pero vos estudiaste también todo esto otro que pasaba alrededor. Exacto. Bueno, y en este trabajo final que presentaste, también incluís lo que fue el desarrollo, ¿no?, del plan Ceibal. ¿Qué descubriste al respecto? Claro, yo hice como un trabajo temporal de lo que fue el inicio de Ceibal desde el 2007 hasta ahora. Trabajé con todo esto de la entrega que se hizo en Cardal, después Ya lo cuenta Arta, ¿viste? La entrega esta que se hizo en Cardal. No. La entrega que se hizo, todos los programas a los que se empezaron a implementar, después el tema de las maestras dinamizadoras también, porque se empezaron a dar cuenta, las maestras dinamizadoras y de apoyo son maestras que se prepararon para apoyar en aula a otras maestras. Seguro. Porque claro, como esto que hablábamos, había un montón de maestras que no tenían ni idea. Claro, eso no lo habían estudiado. No, me acuerdo que una de las maestras que ya tenía, no sé, pero era bastante ya adulta, dijo, yo me jubilo. Claro, no podía con eso, la superaba. Se quería ir a jubilar. Pero es que para muchos docentes ese tipo de cambios implicaba un desafío grande. Una también, cuando estuve haciendo el trabajo de campo, otra de las maestras me comentaba de que ellos trabajaron a pulmón, literalmente a pulmón, porque si no, después se implementó lo de las maestras dinamizadoras, pero en el principio eran ellas y viendo lo que iban a trabajar y tal, el hecho de que los niños también habían como tenido un papel re importante en este tema, porque al ser como más audaces, no sé si es la palabra, de buscar información, de buscar, de animarse a buscar cosas, porque ellos la veían y tenían miedo de tocarla. Claro. Según explicás vos en el trabajo, Micaela, la determinación de elegir un periodo amplio tiene que ver con la posibilidad, por ejemplo, de analizar lo que sucedió en la época de la pandemia con el plan Ceibal. ¿Cuáles son las primeras conclusiones sobre la utilización y el papel de Ceibal en ese momento? O sea, Ceibal en ese momento tuvo que reforzar todo lo que fue el tema de del despliegue de los dispositivos, porque había una determinada cantidad de niños que no accedían. También el tema del internet, que estaba, el hecho de que todos los niños fuesen a estar estudiando en sus casas, todos los docentes estar estudiando también en sus casas, lleva a que se iba a haber una mayor cantidad de tráfico, ¿no? Entonces pasaba que tenían que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vamos a empezar a trabajar? Porque en un primer momento las maestras me contaban de que la plataforma CREA, que era por donde trabajaban, se saturaba. Después de que pudieron solucionar ese problema, empezaban a trabajar a través de esa plataforma, pero también pasaba que en las zonas rurales, por ejemplo, de todos modos el internet no llegaba. Entonces empezaron a aplicar en conjunto con ANEP y con la Televisión Nacional
programas de tipo, eran como programas televisivos que donde daban para que los niños pudieran acceder a la educación también. Uh-huh. Ahora, vos contabas los primeros trabajos que hiciste en la escuela, ¿no? Con la Saibalita, y hablabas de blogs y demás. Ahora, haciendo este último trabajo para la facultad, ¿con qué te encontraste? ¿Qué es lo que hacen los gurises hoy en día con la Saibalita? Eso está bueno. Me pasó que justo cuando estaba haciendo el trabajo de campo, ¿qué pasa? Yo hice esta investigación, entrevisté a 2 gestores de la política y a el director de la escuela, a una de las maestras que ya estaba jubilada, y a su vez 2 de las maestras que están ahora en la escuela estaban cuando inició el plan. Y entrevisté a 2 maestras más para el tema de todo el contexto de COVID. Y me perdí pensando en qué hacen los chiquilines hoy con la Saibalita. A eso quería llegar. Claro, y me pasó que cuando tenía que hacer las entrevistas, un día que había coordinado que iba a ir, llegó el presidente del Plan Ceibal y los chiquilines estaban preparando todo un trabajo que habían hecho con las computadoras. Y claro, ese día les mostraban cómo funcionaba un dron, cómo lo movían, cómo daba vuelta. Claro. Claro, los veía a los gurises vuelan en realidad, pero les dan más explicaciones. Totalmente incorporado. Yo quedé así mirándolo como diciendo, yo solo soy la niña del sello. Claro, yo no sé hacer nada de eso. Claro. Y después también me acuerdo que en ese mismo día, también a través de una programación estudiaban, tenían tipo en un modelado 3D los molinos eólicos. Uh-huh. Entonces a través de la programación hacían que los molinos eólicos se movieran. Un montón. Ustedes saben hacerlo, porque yo no. Claro. Y los gurises les reexplicaban cómo ellos hacían, cómo lo trabajaban, y le explicaban la funcionalidad y por qué, estaban aprendiendo a cómo funcionaban los molinos eólicos y la función que cumplían ellos a través de este trabajo que estaban haciendo, ¿no? ¿Y esto es por iniciativa de los chiquilines? ¿Esto es algo que las maestras preparan? ¿Cómo llegan a hacer este tipo de cosas los gurises hoy en la escuela? Exactamente, no tengo la respuesta. ¿No te contaron eso? No me acuerdo si me la contaron, pero... Porque parece increíble, ¿no? Es bastante. Lo que ha avanzado. Sí. Y las maestras que estaban desde el principio hasta ahora, ¿qué te contaron de cómo fueron pasando ese proceso? Y claro, ellas me contaban un poco de esto. Bueno, tenemos esta herramienta. ¿Qué hacemos con esta herramienta? Porque el hecho de que todos los niños estudiasen con una computadora era como se genera un revuelo en todo el salón, ¿no? Y poder trabajar como se venía trabajando, pero que con el plus de tener una computadora. Claro, sin que se te vaya de las manos la clase. Exacto, porque ese era el tema. Claro. ¿Cómo ibas a hacer para que los niños te prestaran atención si tenían la computadora de frente? Entonces, bueno, ellas me contaban que lo trabajaban, tenían como dentro de su programa ya establecido que iba a haber determinado tiempo en el que se iba a trabajar con la computadora, pero se iba a seguir trabajando de manera tradicional. Y claro, y a veces encontraban maneras de que, bueno, no le interesaba o no veían que los chiquilines estuviesen aprendiendo capaz que como les gustaba. Entonces dijeron, bueno, vamos a implementar, trabajar con la computadora en esto. Que esto con lo que surge el blog va más o menos por ahí. El hecho de que nosotros con la cámara, con los videos, bueno, era la novedad. Entonces, ¿qué se hizo? Se recopiló información del pueblo que es muy rico en historia. Entonces, claro, se empezó a recopilar información, y nosotros llevábamos fotos, historias, y después de ahí las escribíamos. O sea, fueron armando el propio repositorio, le dieron información a Ceibal. Exacto. Claro, sí, eso es interesante cómo se va retroalimentando, cómo también los niños y niñas fueron dando más material a Ceibal para que crezca el programa. Y tras 17 años, ¿cuál te parece que son las claves del éxito del plan? Y yo creo que el haber incluido a todos los niños en su totalidad es una de las claves, porque si vos implementabas este plan solo para un sector o solo para determinada población, no sé si hubiese impactado de igual manera. Uh-huh. Micaela Rodríguez, primera generación de Ceibal, hoy trabajadora social. Muchísimas gracias por haber estado esta mañana, Nada que Perder. Y felicitaciones por ese título. Bueno, gracias por la invitación y bueno. Muchas gracias. Gracias a usted.